Les voy a invitar que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer versículos del 1 al 6. Efesios, capítulo 4. Versículos del 1 al 6. Recuerden que ya hace unas semanas nosotros iniciamos este capítulo 4 y vimos estos mismos versículos donde se presenta el tema de la unidad. En aquella ocasión nosotros hicimos énfasis en la importancia de la unidad de la iglesia, y esto partiendo de lo que este texto nos presenta a nosotros, de cómo en esta porción de las Escrituras, en esta porción de este libro de manera particular, cuando el apóstol Pablo cambia de enfoque, en vez de enseñanza, ahora viene a exhortación, viene a aplicaciones, basado precisamente en las enseñanzas que en los primeros 3 capítulos había compartido. Ahora la primera exhortación, en otras palabras, la primera instrucción, basado en lo que Dios ya nos ha mostrado a nosotros en esta carta, la primera instrucción que el Señor nos da tiene que ver con esto de la unidad, de que debemos ser diligentes en preservar, en guardar la unidad del Espíritu. Y en aquella ocasión hicimos énfasis que aparte de que es lo primero que el Señor nos presenta en este capítulo 4, también dijimos que es importante esto de la unidad de la iglesia porque realmente es la esencia misma de la iglesia. Y pudimos repasar tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 como el misterio que el Señor le había permitido al apóstol Pablo de revelar, de dar a conocer, consistía precisamente que el Señor en su gracia había buscado personas que estaban lejos y personas que estaban cercas, había buscado gentiles y judíos y los había acercado para presentarlo delante de sí mismo como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo pueblo delante del Señor. Y por lo tanto, la esencia misma de la iglesia es que la iglesia está compuesta por personas que antes eran enemigos entre ellos, pero por la gracia de Dios han sido ahora reunidos, han sido reconciliados entre ellos, pero más importante aún, reconciliados con el Señor. Y aparte de esto que encontramos en el libro de Efesios, también nosotros vimos la importancia de la unidad de la iglesia al observar otros pasajes como Juan 17, esa oración intercesora del Señor Jesucristo, que una de las peticiones que en esa misma oración le repite al Padre es orando para que aquellos que iban a creer en Él y en sus discípulos, y eso nos incluye a nosotros, para que nosotros seamos uno, para que nosotros seamos perfectos en unidad. Asimismo el apóstol Pablo en otras de sus cartas, y nosotros vimos en 1 Corintios el énfasis que él tiene allí en que precisamente nosotros seamos uno también. Y terminamos aquella ocasión compartiendo el Salmo 133, que hablaba de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, en esa unión, en esa armonía entre hermanos, el Señor envía bendición, el Señor envía vida eterna. Así que con esto en mente vamos una vez más a leer estos versículos de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice allí la palabra del Señor: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Repito el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias de que tú nos has traído con bien hasta tu casa. Damos gracias, Señor, de que podemos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y podemos disfrutar de este tiempo especial, este tiempo en familia, este tiempo con hermanos que más que hermanos de sangre somos hermanos porque en Cristo Jesús somos uno, somos un mismo pueblo, somos un cuerpo en Cristo. Y rogamos, Señor, que en esta noche nosotros podamos apreciar por medio de tu palabra cómo nosotros podemos alinearnos a esta realidad que espiritualmente hablando ya existe, ya tú has logrado por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, pero también por medio de la obra de tu Santo Espíritu, al colocarnos en el cuerpo de Cristo. Así que, Señor, rogamos que en esta noche, una vez más, podamos apreciar la importancia que tú le das a la unidad dentro de nuestra iglesia, pero que también podamos ver cómo tú esperas que nosotros guardemos, que preservemos esta unidad que ya en Cristo tú has logrado. Así que, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, nos ayude a comprender las palabras que se encuentran en las Santas Escrituras. Y más que entender, que nos ayude también a aplicar y a practicar estas verdades en nuestras vidas, de forma tal que nuestra iglesia pueda manifestar que realmente es una iglesia unida, que se ha esforzado, que ha trabajado, que ha sido diligente en preservar la unidad que ya en Cristo tú has logrado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hace unas semanas, mi esposa y yo llevamos a nuestros hijos al médico. Para nosotros, como para todo padre y madre, la salud de nuestros hijos es muy importante, de forma tal que si escuchamos que están tosiendo, que si vemos que están medio apagaditos, que si los sentimos un poco caliente, con fiebre, nosotros vamos a tomar acción, nosotros vamos a tomar medidas, nosotros vamos a ir al médico para que el médico nos indique qué es lo que debemos hacer para restaurar la salud de nuestros hijos. Porque para nosotros la salud de nuestros hijos es importante. Y llevamos al médico a Zoe, a Lucas, y la doctora lo examinó, le abrió la boca, le vio la garganta, nos hizo una serie de preguntas acerca de ellos y al final del chequeo nos dio ciertas indicaciones, nos dio ciertas recomendaciones y nos recetó algunas medicinas que teníamos que comprar para darle a Lucas y a Zoe. Ahora, si nosotros pasamos las 2 horas esperando ahí en la recepción del doctor y la doctora o el doctor atiende a nuestros hijos y los ve y nos dice, mire, gracias por traerlos, son 500, 700 pesos por la consulta, muchas gracias, nos vemos en 2 o 3 meses, y no nos dice nada, para nosotros sería preocupante. Y usted puede estar seguro que nosotros no nos vamos a quedar con esa opinión o más bien con esa respuesta de la doctora, sino que vamos a ir donde alguien que nos indique, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque una vez más, para nosotros la salud de nuestros hijos es importante. Y mis hermanos, de la misma manera como vimos hace unas semanas, para Dios la unidad de la iglesia es importante. Y Dios no solamente nos dice, no solo en este pasaje, sino en varios pasajes, que definitivamente es su deseo que la iglesia, que en los hermanos se pueda percibir esta unidad, sino que también nos da instrucciones, nos da indicaciones de cómo nosotros
podemos andar en esa unidad. Es interesante que el texto aquí, de manera especial el versículo 3, que es donde nosotros nos estamos enfocando, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note que este versículo no dice que nosotros debemos esforzarnos para crear la unidad de la iglesia, no. Ya la unidad está. Como les dije hace un momento en el repaso del mensaje anterior, la unidad de la iglesia es esencial, es algo esencial de la misma iglesia, lo que hace la iglesia, que personas que estaban separadas, personas que eran enemigas, por la gracia de Dios, han sido reconciliados entre ellos y han sido reconciliados con Dios. Y por lo tanto aquí el mandato no es que nosotros debemos trabajar para crear una unidad dentro de un grupo de pecadores, no. Ya por la gracia de Dios en Cristo nosotros hemos sido unidos. Y por la obra del Espíritu Santo, como también compartíamos en la ocasión anterior, en 1 Corintios capítulo 12, el Señor nos dice que nosotros hemos sido bautizados por un mismo Espíritu en Cristo. Y esa ya es nuestra realidad. Ahora, cuando el Señor nos dice en el versículo 1 que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, esta palabra digno también tiene la connotación de que sea a la par de algo, es decir, que haya un balance. Y el llamado aquí es precisamente que haya un balance con nuestra realidad en Cristo. El hecho de que ya en Cristo realmente nosotros somos uno. Pero ahora debemos nosotros balancearlo, debemos andar de una manera digna que corresponde a nuestra realidad en nuestra experiencia diaria. Ya en Cristo nosotros somos uno. Por el bautismo del Espíritu Santo nosotros hemos sido colocados en un solo cuerpo. Sin embargo, nuestra experiencia diaria de esta realidad, ahí es que nosotros tenemos que trabajar. Ahí es que nosotros debemos ser diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es precisamente para que nosotros podamos mostrar en nuestra experiencia diaria la realidad nuestra en Cristo, que el Señor nos ha dejado ciertas indicaciones para que podamos andar de una manera digna de la vocación con que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. Y estas indicaciones nosotros las encontramos en el versículo 2. Este pasaje nos ofrece ciertas indicaciones para que en nuestra iglesia podamos preservar la unidad. Y la primera exhortación que yo quiero que podamos apreciar de este versículo 2 es que si tú como miembro de esta iglesia quieres preservar la unidad de tu iglesia, de esta iglesia bautista cristiana, tú debes ejercitarte en la humildad. Es decir, la indicación que Dios nos da a cada uno de nosotros, si vamos a preservar la unidad dentro de esta iglesia, es que nosotros debemos ejercitarnos en la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es una actitud de modestia y obediencia fundamentada en el reconocimiento de la posición de uno como criatura delante de Dios. En otras palabras, la actitud de humildad, esta indicación que el Señor nos da aquí de que debemos ejercitarnos en la humildad, esta actitud de humildad empieza primero cuando nosotros reconocemos y tenemos una visión correcta de la posición alta y sublime de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa visión correcta de la posición alta y sublime de Dios, luego nosotros nos veremos de una manera correcta delante de Dios, pero también delante de los demás. Vamos a ver varios pasajes que nos van a ayudar a nosotros a entender qué es lo que Dios espera por esta indicación de la humildad. En primer lugar, vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5.
Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En el profeta Isaías nosotros encontramos un buen ejemplo de humildad y de cómo es que se da la humildad. ¿Por qué? Porque primero encontramos cómo Isaías ve a Dios en esta posición alta y sublime. Nosotros vemos cómo Isaías escucha, recibe este testimonio de la santidad de Dios, de cómo los ángeles están proclamando: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y definitivamente ante esto que está viendo Isaías, ante esto que está escuchando Isaías, él queda maravillado, él queda asombrado con la posición alta y sublime, con la santidad y la majestad de nuestro Dios. Y él pudo allí reconocer que ante Dios no hay nada ni nadie semejante. Pero más importante todavía es el hecho que después de que él ve esta posición alta y sublime de Dios, él se ve de una manera correcta a sí mismo también. Y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, la humildad que el Señor espera de nosotros, que el Señor espera que en la que nosotros nos ejercitemos para mantener, para preservar, para guardar la unidad de nuestra iglesia, empieza cuando nosotros tenemos una visión correcta de nuestro Dios. El problema es que muchas veces nosotros tendemos a compararnos entre nosotros, y cuando nos comparamos entre nosotros, el estándar de santidad, el estándar de perfección está muy por debajo, y fácilmente nosotros podemos decir: no, yo soy más, yo soy mejor. Sin embargo, si vamos a tener esta humildad que el Señor espera de nosotros, no es viendo hacia el lado, sino viendo hacia arriba, reconociendo a nuestro Dios como alto y sublime, reconociendo la santidad, la majestad, la gloria de Dios. Y una vez más, mis hermanos, cuando nosotros vemos a Dios en su posición alta y sublime, nosotros podremos vernos también a nosotros de una manera correcta, en la posición que nos corresponde. ¿Y cuál es esa posición? Es que todos debemos reconocer que somos pecadores. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero note qué más dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, este Dios que es alto y sublime, este Dios que es santo, que es glorioso, este Dios se humilla, podríamos decir, al tener una relación con aquellos que también se humillan delante de Él, que vienen delante de Él con un corazón quebrantado. Y esto es importante porque si nosotros vamos a tener la expectativa o la esperanza de formar parte de esta iglesia, de formar parte de este pueblo escogido por el Señor, de este pueblo que ha sido redimido por el Señor, una vez más, el hecho de que nosotros podamos
tener esta relación con Dios se debe porque hemos visto a Dios en su santidad y majestad, hemos reconocido nuestros pecados y nos hemos humillado delante de Él. Y todos nosotros, todos los que componen la Iglesia Bautista Cristiana y cualquier otra iglesia local, está compuesta por personas que han reconocido la santidad de Dios, la majestad de Dios, y se han humillado delante de Él y están postrados delante de Él con un corazón quebrantado. Otro pasaje también bien conocido, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una vez más, aquí vemos que el Señor da esta invitación a acercarse a Él. Pero si vamos a acercarnos a Él, no es pensando que nosotros calificamos de alguna manera u otra para estar delante de la santidad y la majestad de Dios. No, es porque nosotros hemos reconocido nuestro pecado, nos hemos humillado delante de Él. Y así es que el Señor entonces nos recibe, nos acepta con esta actitud de humildad. Y una vez más, mis hermanos, reconozcamos, tengamos presente que todos los que estamos aquí estamos en esa misma condición. No hay un pecador que sobresalga más que otro. Si nos comparamos entre nosotros, tal vez podríamos decir, sí, mira, este es más mentiroso que el otro, mira, aquel es un adúltero, o mira, aquel mató a una persona, eso es lo más malo que hay. Pero cuando nosotros nos comparamos ante la santidad y la majestad de Dios, todos quedamos muy por debajo. Todos nosotros necesitamos postrarnos y humillarnos delante de Dios. Y es con esa actitud entonces que nosotros debemos también ver a nuestros hermanos. Partiendo del hecho de que delante de Dios yo soy un pecador y reconociendo que aquellos que están alrededor mío también están en la misma condición, entonces nosotros vamos a poder relacionarnos entre nosotros. Pero les decía que la humildad, cuando nosotros reconocemos nuestra posición correcta delante de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros en primer lugar a relacionarnos con Dios, pero también a relacionarnos los unos con los otros. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Encontramos que el apóstol Pablo dice allí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos ¿cuántos cuerpos? Somos, dice aquí, un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una vez más, aquí se está enfatizando ya cuál es nuestra realidad en Cristo. En Cristo, todos nosotros, a pesar de que usted siempre se siente por este lado y hay otra persona que siempre se sienta por este otro lado y tal vez nunca se vean, nunca compartan, todos nosotros pertenecemos a un mismo cuerpo en Cristo. Tenemos muchos miembros, tenemos muchas funciones. Unos son buenos enseñando, otros son buenos administrando, otros son buenos ejerciendo el don de misericordia, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Pero ¿qué tiende a pasar? Que mientras yo estoy sirviendo en la iglesia, en la medida en que el Señor me ha permitido, muchas veces se puede dar lo que el apóstol Pablo está advirtiendo aquí. Y es en el versículo 3 que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y precisamente esto es un obstáculo para que en nuestra iglesia se pueda percibir y se pueda
experimentar o nosotros podamos experimentar la realidad de nuestra unidad en Cristo. Y es el hecho de que cuando hay una persona que tiene un más alto concepto de sí que el que debe tener, no está actuando con humildad, sino que está buscando sobresalir, está buscando ponerse por encima de los demás. De acuerdo a este pasaje, el problema de falta de unidad o los obstáculos para la unidad se puede dar por dos razones. Una, porque nos creemos que somos más que los demás, que tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y esto es orgullo. Cuando hay una persona orgullosa, lo que está buscando es ser el centro de la atención. Miren lo bien que yo hago las cosas, miren lo bien que yo canto, miren lo bien que yo toco, miren lo bien que yo doy la escuela dominical, miren lo bien que yo cocino, mírenme a mí. Y nos olvidamos que hay uno que es alto y sublime, hay uno que es santo, hay uno que es glorioso y que su gloria opaca cualquier impresión que nosotros podamos tener de que debemos recibir gloria, de que debemos recibir atención. Al contrario, este orgullo, el remedio para este orgullo es precisamente cuando nosotros nos enfocamos en la verdad que este texto nos dice, que dice aquí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que si yo puedo cantar, que si yo puedo tocar algún instrumento, que si yo puedo cocinar, que si yo puedo enseñar mejor que otro hermano, no es simplemente porque lo hago mejor, sino entender que todo lo que yo puedo hacer, lo hago porque Dios me ha dado la capacidad, Dios me ha dado la habilidad o Dios me ha dado el don para hacerlo. Entonces el orgullo puede ser un obstáculo para esta humildad, y esa humildad que es necesaria para preservar la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia todo el mundo tiene que verme a mí, lo bien que yo hago las cosas. Pero no, si nosotros tenemos un concepto correcto de la posición de Dios, nosotros siempre vamos a querer estar apuntando a la gloria, la santidad, la majestad de Dios. Y nosotros, en vez de estar buscando que me miren a mí, nosotros vamos a estar conscientes de nuestro pecado. Y que si hay algo que puedo hacer bien, si hay algo que yo puedo contribuir para la iglesia, se debe a que Dios me ha dado a mí esa capacidad. Pero hay otra cosa que también del texto podemos inferir cuando dice aquí, sino que piense de sí con cordura. Porque hay algunos que tienen un más alto concepto de sí que el que deben tener, pero puede ser que haya otros que se vayan al extremo y piensen, no, mira, yo no soy tan bueno como fulanito, o yo no tengo la capacidad para hacer esto como el otro. Y en vez de estar alabando al Señor por lo que tiene, por lo que el Señor sí le ha dado, empieza a tener envidia de los demás hermanos o hermanas. Y así como el orgullo, esta envidia también es un obstáculo para nosotros preservar la unidad dentro de la iglesia. Así que examinémonos, hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Estamos nosotros permitiendo que lo que hacemos o que lo que no tenemos sea un obstáculo para la unidad? Concentrémonos en lo que este texto nos dice aquí, en lo que dice al final del versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió. No dice a los pastores, no dice a los diáconos, no dice a los profesores de escuela dominical, sino dice a quién, a cada uno. Lo que significa que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don, nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades para contribuir para la edificación de la iglesia de Cristo. Y en vez de yo estar comparándome el uno con el otro, en vez de yo estar teniendo envidia del otro, yo lo que debo concentrarme es en este Dios majestuoso, este Dios santo, que ha tenido misericordia de mí y a pesar de mi pecado me ha dado la salvación. Y yo humildemente recibo estos dones, estos talentos, estas habilidades, pero no para llamar la atención a mí, sino para presentársela a Él y para que Él reciba la gloria.
Filipenses capítulo 2, rápidamente, anoche compartíamos esto en la boda de Aola y de Aneudi. El hermano Carlos leyó este pasaje también al inicio del culto. Filipenses capítulo 2, y aquí encontramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, este ejemplo de humildad. Dice allí la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y lo hay. Todo esto que dice el apóstol Pablo, lo hay. ¿Cuál es su deseo? Dice, completad mi gozo. ¿Cuál sería su gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, el énfasis una vez más en la unidad, en tener un mismo pensar dentro de la iglesia. Y para que esto sea posible, entonces, mire la instrucción que nos da el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y a continuación tenemos el ejemplo, la práctica de estas instrucciones en el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquel que es santo, aquel que es sublime, aquel de quien los ángeles cantan santo, 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 aquel cuya gloria se extiende por toda la creación, ese que es el único que merece el reconocimiento y merece gloria, Él se humilló. Y si Cristo se humilló, si nuestro Dios y nuestro Salvador se humilló, óigame, tremendo ejemplo que nosotros tenemos para humillarnos, además de todas las razones que tenemos para humillarnos delante del Señor. Pero el punto aquí es que el apóstol Pablo, enfatizando este tema de la unidad dentro de la iglesia, y como vemos en el capítulo 4, habían dos hermanas que estaban teniendo problemas en esta iglesia. Y son estos principios que iban a ayudar a estas dos hermanas, a esas iglesias, son estos mismos principios que nos van a ayudar nosotros a preservar la unidad de la iglesia. Y el principio que encontramos aquí es precisamente este principio de la humildad, que en vez de estar nosotros envidiosos, en contienda, en vez de estar nosotros en vanagloria, haciendo las cosas para llamar la atención a nosotros mismos, dice aquí, antes bien con humildad. Aquí este texto pone en contraposición al orgullo, a la vanagloria, pone la humildad. Y es precisamente en esto que nosotros debemos trabajar. Así que cuando nosotros nos damos este tratamiento de humildad, nos tomamos esta dosis de humildad que nos corresponde, el mal, el pecado que estamos atacando es el pecado del orgullo en nuestras vidas. Y es precisamente, como le decía hace un momento, esa inclinación en nosotros que demanda atención. Es esta inclinación que hay en nosotros que dice, mírenme a mí, tómenme en cuenta a mí, aquí estoy yo soy muy bueno, yo soy muy importante, tómenme en cuenta a mí. ¿Por qué? Porque el centro de atención de su vida es Él mismo. Y puede ser que lleguemos a decir, es más, si a mí no me toman en cuenta, si las cosas no se hacen como yo diga, esto no va a funcionar, esto se va a dañar. ¿Has pensado tú así? ¿Es esa la actitud que tú tienes cuando colaboramos en algún proyecto en la iglesia?
¿Eres tú el centro de atención? De acuerdo a lo que nosotros vemos en este pasaje, la humildad estima al otro como superior a sí mismo. La humildad vela no solo por su bien, sino también por el del otro. La humildad sigue el ejemplo de Jesús, se desprende de su gloria, se rebaja a sí mismo, tiene una mentalidad y un accionar de siervo, se sacrifica. Estas son las cosas que estamos practicando diariamente. Es esta nuestra experiencia en la iglesia, cuando venimos los domingos por la mañana, cuando venimos los miércoles, cuando estamos trabajando en algún proyecto, cuando estamos organizando alguna conferencia, cuando nos reunimos en las casas de los hermanos. ¿Es esto lo que nosotros estamos practicando día tras día? Si nosotros vamos a preservar la unidad de la iglesia, mis hermanos, nosotros tenemos que ejercitarnos en la humildad. Y definitivamente que nuestro Señor Jesucristo tenemos el mejor ejemplo. Por lo tanto, pongamos nuestros ojos en Cristo, en aquel que, siendo merecedor de toda honra y de toda gloria, Él se humilló. Se humilló. Y asimismo nosotros tenemos también que estar en la capacidad, por la gracia de Dios, de humillarnos. Y de que cuando estamos conversando con nuestros hermanos, cuando estamos trabajando con nuestros hermanos, nosotros tener estos versículos presentes, tener estas verdades presentes, de que yo no voy a hacer las cosas para llamar la atención a mí mismo, para que vean qué bien me quedó a mí. No, yo voy a estar estimando la opinión de mi hermano, la opinión de mi hermana como superior a la mía. Estas son las cosas que nosotros debemos practicar. Este tipo de humildad es necesario para nosotros preservar la unidad dentro de la iglesia. Y recuerden, hermanos, esto va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y de ese residuo del pecado que queda en nosotros. Esto no va a ser fácil, pero por la gracia de Dios. Ya recuerdan cómo terminó el capítulo 3. Ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Ese Dios que puede hacer una realidad que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para que en nosotros podamos disfrutar la llenura de la plenitud de Dios. Esto que parecería ser imposible, y aún esta misma práctica de la humildad, nosotros podemos confiar que en la gracia del Señor podemos lograrlo. Pero vemos también, volviendo al capítulo 4, versículo 2 de Efesios, que aparte de la humildad también debemos ejercitarnos en la mansedumbre. Si tú quieres preservar la unidad en la iglesia, no solamente debes ejercitarte en la humildad, sino que debes ejercitarte en la mansedumbre. Esta es una palabrita que no la usamos muy a menudo. El diccionario de temas bíblicos define la mansedumbre como una actitud de confianza humilde, sumisa y expectante en Dios, y una actitud amorosa, paciente y gentil para con otros. La humildad, habíamos hablado hace un momento, que tiene que ver con cómo nosotros vemos a Dios y reconocemos la posición alta y sublime de Dios. Y cuando nosotros vemos a Dios de esa manera, va a afectar nuestra forma, va a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. De la misma manera, la mansedumbre y el ejercitarnos en la mansedumbre va a afectarnos también en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. En primer lugar, en nuestra relación con Dios, de acuerdo a esta definición, porque nosotros vamos a poner nuestra confianza humilde, sumisa, vamos a estar esperando en Dios. Y mientras esperamos en Dios, mientras confiamos en Dios, nosotros vamos a tener una actitud amorosa, paciente y gentil para con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Si la humildad era el antídoto, era la medicina para el orgullo, la mansedumbre es la medicina que nosotros tomamos para la ira, para la venganza.
Y cuando hablo de ira, me refiero de manera específica a esas reacciones que en momentos pueden ser explosivas o no, pero sí casi siempre son precipitosas. Reaccionamos sin pensar, reaccionamos sin tener en cuenta a Dios y lo que Dios dice y cómo Dios espera que nosotros reaccionemos. La ira a la que me estoy refiriendo es una ira que se centra en el hombre y de manera particular en el yo, y no me interesa en ese momento lo que Dios diga o lo que Dios piensa, sino que lo que me interesa, lo que me preocupa es que a mí me han ofendido, me han maltratado. Ahí no tenemos en cuenta la gloria y la honra de Dios en primer lugar. Y por lo general esto es realmente un acto de venganza. Es decir, que yo voy a reaccionar para que tú sientas lo mismo que tú en tu ofensa me has hecho sentir a mí. Y la mansedumbre es lo que nos va a ayudar a nosotros a corregir esa manera de nosotros reaccionar. Vayan conmigo al Salmo 37, versículos del 5 al 11. Allí nosotros vamos a encontrar un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que es esto de la mansedumbre, lo que es ser manso. Dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prosperas en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Miren cómo este pasaje en varios de estos versículos hace un énfasis en cómo la persona que es mansa, la persona que va a ejercitarse en la mansedumbre, encomienda a Jehová su camino, confía en Él, espera en el Señor, guarda silencio ante Jehová, espera en Él. Y por eso es que decíamos que la mansedumbre tiene que ver con esta actitud de confianza sumisa, humilde, que espera en el Señor. Puede ser que haya personas perversas, malvadas, como presenta este pasaje. Personas que en su maldad prosperan en su camino por las maldades que están haciendo. Y ante esto que uno puede estar viendo, el Señor le dice, mira, deja la ira. Desecha el enojo, no te excites en manera alguna para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la confianza del manso no es que en sus propias manos va a poder resolver la situación, sino que va a esperar que Jehová haga justicia. Dice el versículo 6, que no es el manso, que no es esta persona que está confiando en Jehová, sino que dice el versículo 6, Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho, lo que tú te mereces, lo que es correcto, dice aquí, y tu derecho como el mediodía. Pero ¿quién se va a encargar de esto? Yo. No, aquí dice la palabra de Dios que el manso confía, espera en Jehová y está esperando que Dios sea quien saque a luz su justicia, su derecho. Y dice aquí al final del versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra. Hermanos, muchas veces dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia, por una razón u otra, por una palabra dicha en un tono fuerte o tal vez palabras que fueron escogidas de manera inapropiada o tal vez sin pensarlo mucho, nosotros ofendemos. Y la persona puede quedarse medio resentida. Y tal vez piense, bueno, deja que pase algo, que yo le voy a responder de la misma manera que me respondió a mí, de la misma manera que me habló a mí. Y el Señor dice, no, espera,
espera en Jehová, confía en Él. La enseñanza de este pasaje no es que el hombre manso simplemente tiene una fuerza de voluntad muy grande para no responder ante las injusticias que le rodean, sino que es un hombre que espera en Jehová para que sea Jehová que se encargue de su reivindicación. En Números capítulo 12, versículo 3, no tienen que ir allí, pero se identifica a Moisés como un hombre muy manso, y dice más aún, más que todos los hombres de la tierra. Y es en ese mismo pasaje donde Moisés fue acusado injustamente, nada más y nada menos que por su propio hermano y por su propia hermana, María y Aarón. Pero no solamente tenemos ese caso de cómo sus hermanos lo acusaron a él de manera injusta, sino que a lo largo de todo el Éxodo, nosotros vemos cómo distintos individuos acusaron injustamente a Moisés. Y en vez de Moisés responder, él siendo el líder, él siendo la persona que el Señor había escogido, en vez de responder y decirle, miren, sáquenme esa gente de este pueblo, que se pierdan por ahí en el desierto, Moisés se quedaba callado. Él no buscaba responderle a las personas, sino que él oraba al Señor, él esperaba en el Señor. Es más, aun cuando el mismo Señor le sugirió en un momento dado que iba a acabar con todo el pueblo, ese pueblo perverso, ese pueblo duro de corazón, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Moisés intercedió a favor del pueblo. Un hombre que a pesar de estas acusaciones injustas y falsas en contra de él, supo esperar y confiar en el Señor. El mismo rey David, ¿te recuerdan cuando él estuvo huyendo de Saúl y en una ocasión en una cueva él tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl? A pesar de todo lo que Saúl le había hecho, había dicho, a pesar de que el mismo Saúl había intentado matarlo a él, él no aprovechó esas oportunidades que Dios le había dado para matar al rey Saúl. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, encontramos que David está huyendo de Jerusalén porque su propio hijo Absalón se había rebelado en contra de él. Y mientras él iba por el camino, Simei, un descendiente de Saúl, salió para maldecirle en el camino y para coger piedras y tirarle piedras a David. Y al ver esto, los siervos de David se escandalizaron y se sorprendieron. Y uno de ellos le dijo, Abisai fue que le dijo, que déjame yo coger mi espada y quitarle la cabeza. Óyeme, realmente se indignaron los siervos de David que ante esta situación tan penosa por la que estaba pasando, encima de todo esto viniera este individuo y le empezara a maldecir y empezara a tirarle piedra. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Pero miren esto, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Aquí tenemos un individuo que a pesar de que lo habían sacado de su palacio, él era el rey legítimo, un hombre que tenía cientos de soldados valerosos, valientes, fuertes, que estaban listos para matar a este individuo. Y sin embargo David, con todo su poder, él decidió, mira, vamos a confiar en Jehová. Y dice ahí, dejadle que maldiga, que Jehová tal vez se lo ha dicho, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Este es un individuo manso que confía en que el Señor va a pagarle a Simei por la manera en que estaba tratándole. Pero una vez más, es en Cristo Jesús que nosotros tenemos nuestro mejor ejemplo de mansedumbre. En Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y noten lo que dice el versículo 23.
quien cuando le maldecían, ¿cómo respondía el Señor? Dice, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué hacía el Señor? ¿Se entregaba muerto? No, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo de mansedumbre que nosotros debemos seguir. Una vez más, un hombre como el Señor Jesucristo, que no cometió pecado. Un hombre que siendo Dios también es santo, majestuoso, digno de honra, digno de gloria. Y a pesar de todo esto, Él se humilló y aún en su humillación los hombres lo maltrataron, los hombres lo maldecían. Y Él, que con tan solo decir una sola palabra de su boca, venían miles de ángeles y acababan con aquellos que lo maldecían. Él decidió quedar callado, no responder con maldición, sino encomendar su causa al que juzga justamente. Mis hermanos, no hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra autoridad ante la cual nosotros podamos presentar nuestra inquietud, nuestra queja de que nos están maltratando. No hay ninguna otra persona mejor que nuestro Señor, porque Él se va a encargar de juzgar justamente. Hermano, ¿cómo reaccionas cuando un hermano te ofende? Cuando tú has sido maltratado o tal vez cuando tú no has sido tomado en cuenta dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? Es en esos momentos que nosotros debemos ejercitar la mansedumbre. Nuestra tendencia es a reaccionar de mala manera. Nuestra tendencia es buscar la forma en que esa persona que nos ofendió, esa persona que nos maltrató, pueda sentir lo mismo que me ha hecho sentir a mí. A veces es una respuesta grosera o a veces es un silencio frío. No le voy a hablar más. Promovemos así la unidad dentro de la iglesia. ¿Estamos nosotros preservando la unidad de esta manera? Es así que el Señor nos muestra en su palabra que nosotros vamos a estar ejercitándonos en la mansedumbre. El Señor espera que nos ejercitemos en la mansedumbre, que confiemos en Él. Esa situación en la que nosotros nos vemos involucrados con otro hermano o con otra hermana, en vez de nosotros querer justificar nuestra mala respuesta, nuestra mala actitud, vamos a esperar que sea Dios quien nos justifique a nosotros. Y veremos más adelante en este capítulo, aunque no se trata inmediatamente en este versículo, pero veremos más adelante que una de las cosas que el Señor nos exhorta a nosotros es que entre nosotros nos estemos hablando la verdad en amor. Porque hay veces que decimos algo de una manera o de otra manera y que tal vez no lo estamos pensando muy bien, pero eso me ha ofendido a mí. Y si yo no me acerco al hermano, si yo no me acerco a la hermana para decirle que me ofendió, para sentirle como yo me he sentido en ese momento, lo que vamos a estar haciendo es alimentando un resentimiento, un rencor en contra de nuestros hermanos en Cristo. Y eso no promueve la unidad. Y nosotros estamos llamados a preservar la unidad ejercitándonos en la mansedumbre, poniendo nuestra confianza en Dios. Hemos sido maltratados o percibimos que hemos sido ofendidos. Yo voy a confiar en el Señor, no voy a reaccionar de una manera grosera, no voy a reaccionar de una manera que estoy buscando venganza, sino que voy a esperar en Dios para que sea el Señor que muestre mi justicia. En tercer lugar, en este versículo encontramos que si tú quieres preservar la unidad en la iglesia, debes ejercitarte también en la paciencia. La paciencia tiene el significado literal de aguante y muchas veces tiene la idea de resistencia. La persona paciente resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas.
Pero para ser pacientes nosotros necesitamos esa mansedumbre y necesitamos también esa humildad en la que ya hemos ido cultivando. Esas dosis, esas medicinas que hemos estado bebiendo, porque para Dios la unidad de la iglesia es importante. Y una de las maneras en que vamos a preservar, que vamos a cuidar la unidad de la iglesia, es en tercer lugar, como vemos aquí, ejercitándonos en la paciencia. Yo creo que un buen ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 4, cuando el Señor dice y habla de la paciencia que Él tiene. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es la idea, en ese capítulo 2, el apóstol Pablo va presentando acerca de nuestros pecados. Y como personas que pensaban que estaban justificadas por su buena moral, por su buena conducta y ética, realmente lo que estaban haciendo era acumulando ira para el día de la ira, porque estaban pecando y seguían pecando y persistían en pecar. Y en todo esto, lo que el apóstol Pablo, al hacer esta pregunta, dice es que estas personas están menospreciando la benignidad, la paciencia, la forma en que Dios ha resistido, en que Dios ha aguantado todo este pecado de la humanidad. Pero segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 también nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué bueno es que nuestro Dios ha sido paciente con nosotros. Algunos, el Señor en su misericordia, en su gracia, nos salvó cuando estábamos pequeñitos. Otros, tal vez el Señor los ha salvado a sus 40, a sus 50, 60, 70 años de edad. Pero con cada uno de nosotros, el Señor ha sido paciente. Y el Señor sigue siendo paciente todavía. Y si en esta noche tú te encuentras aquí y todavía Cristo no es el Señor y el Salvador de tu vida, aprecia la paciencia que Dios ha tenido contigo. Porque ciertamente cada uno de nosotros lo que nos merecemos, de acuerdo a esa visión que tuvo Isaías, al reconocer la posición alta y sublime de Dios, al reconocer que nuestro Dios es 3 veces santo, y al compararnos o al vernos en referencia a Dios, nosotros somos inmundos, nosotros todos somos pecadores y lo que somos es dignos de muerte. Pero Dios ha sido paciente. Tal vez en esta noche el Señor te ha inquietado a ti con esa paciencia que Él ha tenido, y esta noche puede ser que el Señor toque tu corazón y tú reconozcas: wow, el Señor cuán paciente ha sido conmigo, con mi pecado, porque el Señor quiere que yo venga al arrepentimiento. Esa es la actitud, ese es el ejemplo que el Señor nos presenta a nosotros. Que así como Dios ha sido paciente para con nosotros, de la misma manera el llamado que el Señor nos da a nosotros es que seamos pacientes. Y termino con una cuarta indicación, que si tú quieres preservar la unidad en la iglesia, debes soportar en amor a los demás. Debes soportar en amor a los demás. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Realmente en el original nosotros tenemos la palabra humildad, mansedumbre y paciencia una detrás de la otra, y por eso lo presenté de esta forma. Y termina el versículo 2 entonces con esta última exhortación de que debemos soportarnos los unos a los otros, sí con paciencia, sí con mansedumbre, sí con humildad. Y es la idea de que nosotros debemos estar dispuestos a recibir estos problemas, estos embates que van a venir de parte de otros hermanos. Y hermanos, la realidad
que lo más seguro, si usted ha estado aquí en la iglesia o en cualquier otra iglesia, la realidad es que siempre y cuando haya personas, haya seres vivos, haya humanos que conformen la iglesia, como lo debe ser, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos tendemos al orgullo, todos tendemos a la envidia, todos tendemos a querer de justificarnos nosotros. Todos tendemos a no ser muy pacientes, pero el Señor nos llama a que nos soportemos los unos a los otros. Hay personas que piensan que porque aquí en la iglesia tuvieron un conflicto con un hermano, tuvieron un conflicto con una hermana, piensan que la manera de resolver su problema, porque siempre hay un conflicto, aquí siempre hay un conflicto con un hermano o con una hermana. Y piensan que la manera de resolver su problema es que déjame yo irme a otra iglesia. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que se vayan a la iglesia de la esquina o se vayan a la otra iglesia por allá, van a encontrarse con el mismo problema. Y el problema es la persona que está al lado de ti, el problema es la otra persona que está enfrente de ti, el problema eres tú mismo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, sí, salvos por la gracia de Dios, y sí, esa gracia de Dios va transformándonos a nosotros. Pero mientras estamos en este proceso de transformación, debemos nosotros, esta realidad de la unidad que en Cristo ya somos, debemos ir siendo diligentes para procurar que esa realidad sea también nuestra experiencia diaria. Y para esto necesitamos ejercitarnos en la humildad, en la mansedumbre, necesitamos ser pacientes, necesitamos soportarnos, y note que dice aquí, soportarnos en amor. Dice soportarnos en amor, y esta palabrita amor es muy importante, porque este tipo de amor al que se está refiriendo en este pasaje es un amor que no está buscando nada a cambio, es un amor que lo que está procurando es simplemente el bien de los demás. Es el tipo de amor que Dios ha tenido para con nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios se manifestó para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no vio el potencial que había en mí para hacer el bien, para hacer la justicia, para vivir de una manera santa. Dios me vio a mí en mi pecado. Y a pesar de mi pecado, a pesar de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios simplemente me amó. Escogió hacerme el bien. Y ese es el tipo de amor que nosotros debemos mostrar los unos para con los otros. Ese es el tipo de amor que nos va a ayudar a soportarnos, a aguantar a ese hermano, a aguantar a esa hermana. No porque ese hermano o esa hermana ha cambiado en su manera de hablar, no porque ese hermano o hermana ha cambiado en su actitud, no. Es ese amor que me va a llevar a mí a soportar a mi hermano porque yo quiero hacerle el bien a mi hermano, porque yo quiero provocar que ese hermano pueda crecer espiritualmente. Y al final de cuentas, viendo el cuadro completo, es porque cuando yo soporto en amor a mi hermano, a mi hermana, yo estoy contribuyendo para preservar la unidad de la iglesia. Mis hermanos, dijimos en la última ocasión que no iba a ser fácil. Recuerden que Dios nunca prometió que hacer su voluntad sería fácil. Lo que Dios se ha prometido es que su gracia nos iba a acompañar para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y esa voluntad de Dios en la iglesia es que nosotros nos ejercitemos en la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en soportarnos los unos a los otros en amor, para que de esta manera nosotros entonces podamos contribuir a preservar la unidad de la iglesia. Mis hermanos, una vez más, no es fácil. Puede ser que ahora mismo usted esté pensando en ese hermano, esa hermana
con el cual usted siempre tiene un roce, con el cual usted siempre lo ve de lejito y no se quiere acercar mucho para no entablar la misma conversación que siempre han tenido y la que siempre han discutido. O tal vez usted ha sido de aquellos que simplemente dice, no, mira, ya yo ni siquiera voy a hablar con ese hermano, porque es que no vale la pena. ¿Es esa la manera en que Dios espera que nosotros promovamos, preservamos la unidad de la iglesia? Quiere el Señor que en nuestra iglesia pueda ser visible que estamos siendo diligentes, que estamos nosotros haciendo todo el esfuerzo, estamos nosotros empeñándonos lo más que podamos, ejercitándonos en la humildad, la mansedumbre, la paciencia, en el amor que es necesario para soportarnos los unos a los otros. De forma tal que esto que Dios ha logrado maravillosamente en Cristo y por medio de la obra también de su Santo Espíritu, al colocarnos en el cuerpo de Cristo, esa realidad espiritual de la unidad de la iglesia pueda ser también nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia que nosotros día a día estamos disfrutando. Pero debemos ejercitarnos en estas áreas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente es bueno nosotros recordar que tú eres un Dios poderoso, que puedes obrar más allá de lo que pedimos y entendemos. Y Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra manera de ser, que muchas veces somos orgullosos o somos personas que nos estamos comparando con los demás. Y esto, Padre, no promueve la unidad. Somos personas que cuando se nos ofende, en vez de nosotros actuar de una manera mansa, en mansedumbre, nosotros procuramos establecer que lo que decimos o lo que pensamos es lo correcto. Ayúdanos, Señor, a procurar que tu justicia, que tu gloria sea más importante que el que nosotros, que nuestra justicia salga a la luz. Tú te encargas, Señor, de eso. Ayúdanos, Señor, a mirar el ejemplo de paciencia que tú has tenido para con nosotros y de esa manera aguantar a nuestros hermanos. En amor, así como tú nos has amado a nosotros, también soportarnos los unos a los otros, para que así, Señor, podamos disfrutar de la unidad que en Cristo ya es una realidad. Oh Señor, yo ruego por esta iglesia bautista cristiana, ruego por los hermanos que componen esta iglesia, hermanos que tal vez han decidido no involucrarse en las actividades o no tener comunión con otros hermanos, simplemente para evitar estos conflictos. Pero Señor, la realidad es que por causa de nuestro pecado, en algún momento u otro vamos a tener conflictos. Oramos entonces, Señor, para que tú nos ayudes en tu gracia a manejar estos conflictos de una forma que tú seas glorificado y que la unidad de la iglesia pueda ser preservada. Esto, Señor, para honra y gloria de tu nombre, para que el mundo pueda ver de que realmente tú has transformado a estos pecadores que son miembros y que asisten a la Iglesia Bautista Cristiana. Y una vez más, en todo esto, tu gloria sea exaltada. Es en Cristo Jesús que lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.